Queridos amigos, conciudadanos, compatriotas, muy buenas noches. Una vez más tenemos la satisfacción de compartir con ustedes este Rimanacui por la independencia del Perú. Rimanacui, que es un programa alternativo a la recordación de la mal llamada proclamación de la independencia del Perú, cuyo bicentenario vamos a recordar y para algunos oficialistas celebrar este año, el 28 de julio. Con esta razón, para poder reflexionar sobre este tema, el Foro Patrimonialista IACHA Universidad del Cusco ha organizado este Rimanacui, cuya cuarta fecha es el día de hoy, martes 13 de abril del 2021. Una fecha muy subsecuente a lo que hemos vivido el domingo, y los ánimos seguramente no están en su mejor momento, y por eso les pedimos que escuchemos con mucha atención las reflexiones que puedan derivarse de la charla de hoy. La charla de hoy, parte de este Rimanacui, se intitula Por la defensa del patrimonio monumental. Para este efecto tenemos el honor de contar como expositora la palabra, la presencia y la sapiencia de la doctora Mariana Mull de Pisa. Como sabemos, ella es una cusqueñita, una amante, defensora de nuestro patrimonio material e inmaterial, y que siempre se ha caracterizado por esto, ha estado en muchas jornadas de lucha en defensa de nuestro patrimonio, y también ha estado no solo de visita, sino trabajando en muchas oportunidades acá mismo en el Cusco. Entonces, repito, es un honor que ella sea la expositora de este tema, defensa del patrimonio monumental. Doctora Mariana Mull, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar compartir con nosotros su exposición sobre este tema. La escuchamos. Bueno, sean mis primeras palabras para agradecer desde el fondo de mi corazón y de mi razón esta invitación de mis buenos amigos cusqueños, ya sea que residan en el Cusco o en Lima. Yo sí creo, querido Lucho, que es muy importante que el día 13 de abril, cuando hemos hecho una primera ronda para elegir quién nos va a gobernar, porque esa es la verdad, van a mandar el Perú en los próximos 5 años, que van a coincidir con la conmemoración, o como queramos llamarlo, de los 200 años que el Perú es una república independiente. Yo por eso les voy a pedir al que maneja estos aparatos tecnológicos, que tenga la amabilidad de poner las imágenes del PowerPoint, o como se llame, de las diapositivas que he seleccionado para comenzar este conversatorio. Yo voy a hablar unos 15 o 20 minutos, y cuando sea necesario regresar a este tema. Yo soy Mariana, porque yo no soy doctora, yo no tengo un doctorado. Yo soy licenciada en Historia y, a muchísima honra, profesora honoraria de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Cuando primero Imilce y después el ingeniero Julio Gutiérrez Amanés han tenido la gentileza de hablarme, de invitarme, recordaron que muchos de ustedes residen en Lima. Y esta primera diapositiva que yo estoy mostrando es la maqueta que hizo un distinguido artista peruano, limeño, la verdad que no sé si era limeño, Luis Cosi Salas, y que la hizo en torno comenzó a trabajarse este tema en torno al centenario de la independencia del Perú, como queramos llamarlo. No me quiero detener en aclarar ese tema, sino ir más bien al tema de la política cultural en
yo diría desde que hay Ministerio de Cultura. Porque si tenemos que poner una fecha, yo la quiero poner desde que hay Ministerio de Cultura. Que para mí es una expresión del centralismo limeño, al cual yo trato de balancear como limeña que soy. ¿Ya? Me da vergüenza que el Ministerio de Cultura sea expresión del centralismo limeño. Y me voy a explicar viendo esta maqueta. ¿Ya? El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, con ese largo nombre, está en Pueblo Libre, que fue el emblema, la parte cultural del legado del centenario de la independencia del Perú. Sin embargo, de pronto, en el 2013, la señora Diana Álvarez Calderón Wells, como ministra de Cultura, decidió lanzar, promover, hablar a través de los medios de comunicación que el Perú tenía que tener un museo nacional, que en ese momento ya lo llamaba de arqueología, ¿ya? En Pachacamac. Y sin consulta de nadie, decidió desarmar, desguazar el Museo de Pueblo Libre. No ha valido todas las gestiones, todos el acudir al Congreso de la República, nada. El Museo de Pachacamac siguió adelante. Para los que no son limeños, quiero recordarles que hace unos días, poquitos, el primo de la señora Diana Álvarez Calderón Gallo, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, el padre de Diana Álvarez Calderón Gallo, es un señor Álvarez Calderón Wells, decidió cambiar el estatus de área reservada, natural reservada de Pachacamac. La protesta fue tan grande que inmediatamente él dio marcha atrás, porque claro, él tiene una carrera política que cuidar. Diana Álvarez Calderón podrá decir lo que le da la gana, siendo su pariente, pero él tiene una carrera política que cuidar. Pero el daño está hecho, ya. ¿Qué van a hacer con esta maqueta que es hermosísima? Si querían desguazar el Museo de Pueblo Libre, ¿por qué no mandaron esta maqueta de Cos y Salas? Se puede mirar desde abajo, ahí ustedes ven una persona, y arriba es una obra de arte, es una maravilla. Sin embargo, no sabemos a dónde va a ir. Y en eso creo que es sumamente importante que quienes aspiren a ser gobierno del Perú, que ya sabemos quiénes están, no puedo mencionarlos, y además uno de los inversores, uno de los promotores del Cusco, el señor López Aliaga, ya se pronunció. Y a él le interesa todo, ustedes saben de dónde viene su platita, ¿no? De no pagar impuestos y hacer negocios en Machu Picchu. Así que este tema está muy directamente vinculado con lo que es nuestro país hoy día. Y dialoguemos, conversemos sobre este tema. Y ya me estoy pasando un poquito, pasemos al número 2. La diapositiva número 2 es un texto largo, ¿ya? Para destacar la importancia de la calle Sapi. Ya la calle Sapi aparece mencionada por Garcilaso de la Vega, ¿ya? Por el Inca Garcilaso de la Vega. Es el centro del Cusco. Yo, por supuesto, soy la viuda de Franklin Pease y ante su inexorable ausencia, de alguna manera trato de darle continuidad, ¿ya? Y en la calle Sapi, la empresa que se supone que va a ser un hotel, ¿ya?, perpetró un atentado contra los recursos turísticos del Cusco inexplicable. Los turistas que se van a venir a alojar en ese hotel, supuestamente porque es un hotel de lujo, ustedes saben que
que es de los competidores del Marriott, ¿no es cierto, Tica? ¿Ya? Tica sabe por qué se lo digo, ¿ya? El Hilton, porque va a ser un Hilton, ¿ya? Ha destruido unos importantísimos recursos turísticos de el Cusco. Porque muchos de nuestros amigos con los cuales yo siento un profundo aprecio como personas. Bueno, por favor pasemos al número 3. Y mientras tanto yo voy a ir explicando. En esta diapositiva que va a quedar en internet, yo explico, basado en la obra de mi esposo, que fue un especialista en historia de las religiones, ¿ya? Y los cuales hace una sustentación por qué el Cusco es un gran centro del mundo. Y aquí quiero agradecer a Claudia Montesino Murillo, que en noviembre, que me parece que fue en septiembre, octubre, cuando se iba a cumplir 110 años del fallecimiento de doña Clorinda Mato de Turner, me invitó a hacer una colaboración para una publicación que iban a sacar. Lamentablemente, ya ustedes saben qué pasó 6 meses después, vino la pandemia, y no sé si habrán llegado a hacer esta publicación. Pero en ese texto yo redacté lo que hoy les estoy diciendo, ¿ya? El concepto de centro es fundamental para el análisis posterior de toda la estructura, y esto lo saben, y ustedes saben perfectamente bien la importancia que le dan los turistas especializados que vienen al Cusco porque es un centro del mundo. ¿Ya? Y Hilton, esta empresa, ha vandalizado de la peor manera un recurso turístico importantísimo, ¿ya? Clave. Si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, mientras yo sigo hablando, ¿ya? Voy aquí a mostrar una propuesta, y en el momento en que aparezca la siguiente diapositiva, ¿ya? No, sí, este también es el texto de mi esposo. La siguiente, por favor, ¿ya? Esta es una propuesta que hace ICOMOS y a pedido de la UNESCO. El anterior, por favor, el anterior. La anterior. Diapositiva. Sí, la anterior, esta un ratito, por favor, ¿ya? Esto es lo que propone, y hoy se fue, ya, si pudiéramos dejarle en el otro, porque lamentable y tristemente el daño que le ha hecho esta empresa que se llama RGSAC, ¿quiénes serán RGSAC? ¿No es cierto? Ni idea quiénes serán RGSAC. ¿Lo han votado? ¿A dónde lo han votado? El Ministerio de Cultura nunca dispuso que por lo menos se hiciera un saneamiento, que se recogiera esas muestras antes de que hicieran eso. Podemos, por favor, a la que muestra esta propuesta, porque si no, ya, sí. Esto es importantísimo. Es imposible regresar a, como dijo lo he leído en el periódico Cusco Times, hasta volver a la situación anterior. Es imposible volver a la situación anterior porque todo lo han botado a la basura, al río, al diablo. Entonces, esto es algo que hay que pensarlo, por favor. Podríamos regresar al anterior porque esto es etarme. Me falta, que es muy importante, lo de la... Ya, uy, chispas, qué bravo. Bueno, ya, aquí quedémonos. Paso a esto, ¿ya? Ya, hay una casa, y me parece a mí un caso que debiera ser prioritario para quienes tenemos un criterio de entendernos entre peruanos. Esto, como bien lo recordará mi buen amigo
Julio Gutiérrez Samanés, que insiste en llamarme doctora, entonces yo le voy a decir ingeniero o doctor también, porque yo quisiera que me dijera Mariana, ¿ya? Es una casa de Clorinda Mato de Turner, donde se dice que nació Clorinda Mato de Turner. Yo no sé si nació o no nació ahí, pero sí puedo decirles que me he puesto en contacto con la familia del actual propietaria por X razones, ¿ya? Y ella, su madre, que se había defendido que ella se quedaba ahí, sus hermanos cuando la reforma agraria salieron corriendo, no querían saber nada, ella se quedó ahí. Y esta señora se llama, puedo mirar exactamente cómo se llama esta señora, porque se me da un poco su nombre, ya, la señora Esther Yolanda Yávar Gálvez. Se quedó ahí durante la reforma agraria, porque la ley de reforma agraria, cual sea la razón, nunca hizo una referencia a qué pasaba con las casas hacienda. Entonces ella permaneció ahí. De esta manera, esta propiedad ha pasado a su única hija, que ya tiene un apellido que no es cusqueño por delante, pero que es doña Roxana Iwasaki Yávar, que también vive ahí. La casa se está cayendo a pedazos. Esa es la pura verdad. Hay que ayudarla. Yo esto lo presenté el 8 de noviembre del 2018 en el congreso que hubo sobre Clorinda. Y he hablado con algunas mujeres muy distinguidas, muy influyentes, que trabajan temas de mujeres desde una posición feminista. Y sí creo que hay que encontrar alguna manera de colaborar, de ayudar, sin fines de lucro, a Roxana Iwasaki Yávar para restaurar esta casa. Quienes conocen, quienes pueden ir, yo no sé si yo voy a regresar en algún momento de mi vida al Cusco. Yo me voy a vacunar en cuanto se pueda. Yo tengo 78 años y en cuanto pueda me voy a vacunar. Yo vivo en Miraflores y ya me inscribí en todas las largas listas que haya, pero no sé si voy a poder regresar al Cusco por mi edad, por lo que sea. Pero en uno de los costados, ¿ya? Durante la reforma agraria, que las casas de reforma agraria eran el símbolo de la opresión, yo no me engaño, ya eso era clarísimo, le hicieron un hueco y metieron el tractor. ¿Ya? Entonces, yo creo que este es un tema para colaborar, para hablar, para tratarlo, ¿ya? Y si les parece, podemos pasar al segundo y último tema que a mi amigo Enrique Estrada, Enrique Rivero le puede interesar, ¿no? Yo ya se fue, bueno, ya no importa. Ya. ¿Podemos ver el siguiente? El Ministerio de Cultura ha presentado durante la pandemia un libro muy importante, en 2 volúmenes, que se llama Machu Picchu, Investigaciones Interdisciplinarias, en 2 volúmenes. Ya. Es una edición de lujo, magníficamente bien editada, es un orgullo. Sin embargo, vino los editores, Fernando Astete es amigo de todos nosotros, pero yo no he hablado en ningún momento de este tema con Fernando Astete, pero sí con José Bastante, que es un arqueólogo limeño que primero trabajó como guía de turismo y después se dio cuenta de la importancia de la arqueología y estudió arqueología en San Marcos. Y es el director del Parque Nacional de Machu Picchu. Me pidió una colaboración y yo, inocentemente, se la di abiertamente, pensando que iba a salir en este libro, pero no. En este libro no se toca nada, absolutamente nada, de lo que a mí me parece
el tema más importante de Machu Picchu, que es el juicio por su propiedad. Yo he desempeñado un papel y les estoy agradecidísima a los cusqueños que me ayudaron a presentar un reclamo por las piezas que él mantenía. Y lo que pasa en la Casa Concha para mí es una vergüenza. Es inaceptable que la UNSAC, de la cual yo me precio en ser profesora universitaria, se preste para esa pantomima. Nada de eso se toca en este libro. Incluso hasta me han mutilado mi apellido. Mi gran amigo José M. Bastante ha decidido que yo solo me llamo Mariana Mull. A él no sé por qué. No tocan para nada el tema, porque ¿con quiénes sacamos los mapas? Con las señoras de Clorinda Mato de Turner. En el 2008, ¿quiénes pusieron los mapas de Machu Picchu previos a Hiram Bingham en el mundo? Las señoras de Clorinda Mato de Turner. Sin embargo, José Bastante no ha tenido en cuenta mi trabajo y no lo ha publicado. Yo no respiro por la herida, ni le tengo pica, para mí no necesito eso. Pero sí, el Cusco sí necesita que sus funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco sean cusqueños con identidad, que piensen que es importante para Machu Picchu. No que es importante para vincularse con determinados arqueólogos foráneos, sino con la problemática del fondo de Machu Picchu. Yo, en ese sentido, quiero llamar la atención que lo mío, si lo pone, bien, y si no, también. Pero sí creo que hay un texto muy importante publicado en la revista El Antoniano en el 2011 del doctor Jorge Flores Ochoa, que dice esto: el descubrimiento de Machu Picchu, ¿ya? Tradición oral y etnohistoria andina. En este sentido, yo quiero, queridos amigos, recordarles que el doctor, que también es amigo de todos nosotros, que se llama Fausto Salinas Lobón, considera que la antropología, que la tradición oral, que de la etnohistoria, se ha buscado una palabra que yo tuve que ir al diccionario para entenderla bien, que se llama una ucronía. Es decir, es una fantasía. Hay unos antropólogos, hay unos etnohistoriadores, hay unos arqueólogos que dicen que ese mundo es parte de la historia del Perú. Y esto lo pueden encontrar en el trabajo del doctor Fausto Salinas Lobón, que lo dice, e incluso hasta me mandó mi cartita notarial para enjuiciarme. Yo le dije, bueno, vamos al juicio si usted quiere. Yo hago todo esto con mi platita de viuda de Franklin Pierce. Y de que en mi casa tengo unos pequeños departamentitos que alquilo, que los hicimos para mis hijos, para mi mamá que enviudó. Entonces yo tengo mis cuentas claras. En el mundo, querido doctor Fausto Salinas Lobón, hay mucha gente que no hace las cosas solo por dinero. Hay otros que creemos, como los cusqueños, que hoy me han invitado a hablar con ustedes, porque tenemos identidad. Pues tenemos identidad nacional, identidad regional e identidad local. Este es un tema que para mí es importantísimo. Yo no sé quién va a ser presidente del Perú, pero lo que sí me preocupa muchísimo es que quien sea presidente del Perú y el Congreso que ya esté elegido tenga en cuenta esto. Yo he votado por un congresista que se llama Jorge Nieto Montesinos. Más del sur andino del Perú no puede ser, ¿no es cierto?, con esos apellidos. No sé si aquí está nuestro amigo Lucho Nieto, pero es su pariente, ¿ya? Y yo confío
yo creo que él va a entrar porque iba en el número 1 de la lista de Forsyth. Yo no he votado por Forsyth para presidente, ¿ya? Pero sí he votado por él. Y la otra para congresista por Patricia Arévalo, porque es de educación, es la editora de libros de la Universidad Católica. Yo confío que estos congresistas, cuando asuman su rol y sean parte del gobierno central, porque ¿dónde está el parlamento de nuestro país? En Lima, ¿no es cierto? Defiendan, fiscalicen, como lo dijo otro limeño limeñísimo, aunque había nacido en Pisco, que se llama Raúl Porras Barrenechea. Cuando el ministro, que se llamaba Cisneros Sánchez, como ministro del Prado en 1958, regaló un manto Paracas a las Naciones Unidas, hizo todo un alegato sobre que las decisiones sobre el patrimonio cultural del Perú deben pasar por el Congreso de la República. Y aquí quiero mencionar, porque aquí estoy viendo a Emilce, que el primero que a mí me ayudó cuando él era congresista fue Daniel Estrada. Él me entregó, así un bodoque de este tamaño que aquí lo tengo, el contrato de concesión que el gobierno regional del Cusco le había hecho al señor López Estrada. Yo, Emilce, eso lo tengo grabado con fuego en mi corazón, como en su momento cuando los constructores del Marriott querían enjuiciarme por $1 millón, ni mi casa en Miraflores alcanzaba para pagarle. Quien me ayudó fue Tica. Probablemente no vamos a votar por el mismo personaje, no lo sé por qué votar, y ni siquiera tengo idea de por qué voy a votar, pero sí voy a ir a votar. Ya. Pero sí les digo que los congresistas del Cusco tienen que comprometerse con la defensa de la propiedad de Machu Picchu. Este es un juicio que avanza, y en los periódicos ni michi, nadie dice nada. Y cuando yo mando algo a los periódicos por esto, por supuesto que lo tiran a la basura, ni sale. Y aquí me quedo, creo que me he excedido. Gracias a todos los cusqueños que hoy me han invitado a hablar de todo esto. Muchas gracias, ya que insiste en que no se le diga doctora. Muchas gracias, Mariana, siempre lúcida. Aparentemente no ha tocado el tema, pero por el contrario, al mencionar casos específicos de flagrante destrucción de nuestro patrimonio, está ejemplificando de por qué los patrimonialistas tenemos que estar siempre alertas ante cualquier intento, ante cualquier acción depredadora de nuestro patrimonio, no solo monumental, sino de nuestro patrimonio en general. Bien, vamos a proceder entonces a dar paso a los panelistas, que luego de la exposición de la doctora Mariana Mull, de Franklin Peace, puedan hacer sus comentarios o dar sus propias opiniones sobre el tema. En primer lugar, si es que está Blanca Gutiérrez, ¿logró entrar? Por favor. Si no está, procederíamos ya a que haga uso de la palabra el arquitecto Enrique Estrada, cusqueño, que también por larga data ha tenido como fuente principal de ocupación profesional la recuperación de nuestro patrimonio y también de defensa. ¿Vamos? Hola, buenas noches. Gracias, Lucho, y gracias también a Mariana por tu exposición interesante. Todos en Cusco te tenemos como una aliada, más que una aliada, otra cusqueña que también sueña y tiene esperanzas de que las cosas malas que tenemos en Cusco alguna vez tienen que cambiar, ¿no? Creo que esa es la ilusión, a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo en la ciudad, en el país, y con las coyunturas políticas que se nos vienen también complicadas, tenemos esa ilusión, ¿no?, de que
nuestro Cusco con su patrimonio edificado y su patrimonio cultural, sobre todo, que es mucho más amplio que el patrimonio edificado, tiene que ser la fuerza para que nos siga dando esas energías, ¿no? Y esas luces para avisorar un futuro en Sandro, se me he mejores perdido de nuevo. posibilidades, Tienes que venir a ayudarme, no sé. ¿no? Bueno, sí, pues son varios temas, ¿no? Los temas que ha tocado Mariana, el tema del Museo de Pachamama, que es una cosa medio compleja y política que se ha decidido, el tema de la casa de Clorina Mato, que la conozco, esta casa de hacienda tan bella, tan hermosa, pero tan olvidada, y el tema, por supuesto, de Sapi, ¿no? Creo que es un tema también que tenemos una herida tan profunda en los cusqueños metidos en nuestro corazón y en nuestra cabeza, y no sabemos cómo lo tenemos que manejar y cómo lo tenemos que resolver. Pero yo creo que todo lo que tú dices, Mariana, es producto de todo un producto, de toda una situación que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Donde el patrimonio edificado, o el patrimonio cultural, en vez que sea el instrumento, en vez que sea el insumo que nos genere riqueza, nos genere calidad de vida a todos los peruanos, ¿no? Se ha vuelto un objeto de mercancía, ¿no? Un objeto solamente de sacarle lucro a todo dar, ¿no? Y eso creo que es uno de los grandes problemas, una de las grandes causas para que el Cusco en los últimos años haya perdido tanto patrimonio y sigue perdiendo, que es una cosa que va a ser bien difícil recuperarla. Y prácticamente hemos perdido para siempre vestigios culturales de esta gran cultura andina que se formó acá en Cusco, ¿no? No solamente con el patrimonio edificado, sino en muchísimas manifestaciones. Este nuevo contexto que tenemos, sobre todo que nos ha hecho ver el COVID, voy a ser un poco concreto. Por ejemplo, nos ha hecho ver el tipo de centro histórico que tenemos. Un centro histórico que estuvo manejado por el mercado, por la rentabilidad económica, ¿no? Que estuvo manejado por los intereses particulares, ¿no? Privados, que bien, yo creo que todos los cusqueños tenemos en nuestro ADN el turismo, dependemos muchísimo del turismo, dependemos mucho de esta actividad, ¿no? Pero también ha sido contraproducente esta actividad porque nos ha llevado casi a una debacle. Vean lo que ha pasado en los primeros meses de la pandemia, ¿no? El centro histórico era un desierto. Y ahí se notaba de que realmente cómo lo habíamos subastado, nuestro espacio más importante que tenemos en la ciudad y quizás en el mundo andino, que era lo que tú decías al comienzo de la exposición, el centro de un universo, que así se manejó en otras épocas remotas, ¿no? Que era el centro del mundo, el centro del universo, cómo lo habíamos maltratado, ¿no? Cómo se había perdido a la población que residía en este centro histórico, que le daba el alma, que le daba la vida. Cómo el patrimonio edificado se había puesto al servicio justo de las actividades comerciales en contra de la propia vida, de la propia vivencia de los cusqueños. Tener un centro desertificado, tener un centro donde las actividades turísticas, comerciales, etcétera, han ido en contra de las condiciones de habitabilidad de la gente tradicional que antes vivía en el centro histórico, creo que eso ha sido lo más lamentable en la pérdida de matrimonio en las últimas décadas, ¿no? Desde el siglo XX hasta este siglo. Pero también esas amenazas, yo agregaría otras que se están viniendo y que muy poco los cusqueños lo estamos discutiendo, o lo hemos discutido a medias o no lo tenemos claro, ¿no? Yo no sé si en este nuevo contexto político se va a aclarar más o se va a acelerar más estos problemas, ¿no? Es lamentable, por ejemplo, que los actores políticos o los candidatos políticos, no solamente a la presidencia, sino al Congreso de la República, nunca se pronunciaron concretamente sobre el tema del aeropuerto de Chinchero. Un aeropuerto que va a generar tantos impactos negativos al patrimonio natural y cultural en uno de los espacios sagrados
porque todas las pampas de Chincheros y demás eran lugares de pago, ahí se veían todos los apus. Y uno de los lugares más interesantes e importantes que había en el sur andino, que hay todavía, ¿no? Por esa mezcla de ese patrimonio natural y cultural, ¿no? Donde el hombre ha moldeado este territorio antiguamente, ¿no? Pero ¿cómo está ahora Chincheros, ¿no? ¿Y qué queremos hacer con esto de Chincheros? Y no solamente el gran impacto que está sucediendo en este paisaje natural y cultural, sino que se está llevando los recursos hídricos de los que todavía consumimos agua en el Cusco, ¿no? Se está inclusive, se está poniendo en juicio el tema de que si Cusco y Machu Picchu van a seguir en la lista del patrimonio mundial, porque ahorita estamos cuestionados por la propia UNESCO. El Estado no ha hecho caso a las recomendaciones de UNESCO sobre el aeropuerto. No se han levantado ninguna de las observaciones que ha hecho UNESCO, ¿no? No conocemos nadie qué conclusiones tiene el impacto cultural, el estudio de impacto cultural. Nadie conoce los estudios de impacto ambiental. Ha sido cambiado 2 o 3 veces porque iba en contra del aeropuerto, ¿no? Y lo más dramático todavía, lo que está haciendo nuestro gobierno local y regional ahora último, ¿no? Están promocionando por diferentes medios, no solamente de comunicación, sino plataformas virtuales, están promocionando lo que se va a hacer en el actual terreno del aeropuerto de Quispiquilla, ¿no? Parece que ese era el fondo del negocio de Chincheros, ¿no? Subastar estas 120 hectáreas que existen en el aeropuerto de Quispiquilla actual, que al trasladarse este aeropuerto, ojalá que nunca se traslade a Chincheros, esta área va a ser subastada, ¿no? Va a ser subastada a los promotores urbanos, a los promotores de construcción, a las constructoras. Y lo peor, hay un lado oscuro que muy pocos cusqueños lo sabemos, que ha habido un canje con este consorcio coreano para que ellos entren a Chincheros. Ellos también van a tener un interés en estas 120 hectáreas. Ellos son los que van a gestionar qué se hace en estas 120 hectáreas. Son situaciones difíciles, ¿no? Si estas 120 hectáreas perdemos y perdemos Chincheros, o sea, ¿de qué ciudad estamos hablando? ¿De qué ciudad histórica podemos hablar? A eso se agrega, creo que para terminar, creo que un tema que también podríamos ponerlo en cuestión, y lo planteo de la mejor manera, ¿no? El tema del monumentalismo. Creo que es otro tema que ha hecho mucho daño a nuestro país y a la cultura. Porque el tema, enfocarlo desde un tema de que solamente de lo monumental, del monumentalismo, de lo monumental, es una visión totalmente sesgada, totalmente exclusiva, ¿no? Porque solamente se protege lo que es monumental. Solamente se protege lo que la ley y la tutela de la nación dice. O sea, todo lo que está reconocido por la ley como patrimonio de la nación. Pero sabemos todos que ese reconocimiento desde los actores, de los actores públicos, sobre todo del Ministerio de Cultura y desde los gobiernos locales, solamente ellos están obligados a proteger lo que está reconocido por ley. Pero todos sabemos que ni siquiera llega al 20% del gran patrimonio que tenemos todavía en Cusco, del patrimonio edificado, tanto arqueológico, virreinal o colonial y republicano, inclusive contemporáneo, está protegido, está reconocido, ¿no? Eso ha sido un sesgo también perverso, ¿no? Porque con ese pretexto se ha demolido un montón de cosas, porque el ministerio no tiene la obligación de protegerlo. Tenemos que hablar ya de bienes culturales, quitarnos el sesgo de que solamente lo monumental hay que conservarlo. Lo monumental en un centro histórico o en una ciudad histórica, o un paisaje cultural, como puede ser Machu Picchu, Chincheros, todo es todo. Un país como el Perú, que dedica solamente el 0.03% de su presupuesto a cultura, es perverso, ¿no? Cuando todo en el país es cultura, todo.
la gastronomía, el vestido, los bailes, la arquitectura, ¿no? Debemos ser un país eminentemente cultural, ¿no? Y dedicamos el 0.03%, y peor, con esa visión de que solamente tenemos que conservar lo que está reconocido. No se reconocen a ese rico patrimonio que tienen las comunidades campesinas, por ejemplo. No se reconocen esto como no están reconocidos a toda esa arquitectura de contexto que había en Cusco, que eran manifestaciones del siglo XIX y XX. Todo eso ha sido demolido, ¿no? Porque no ha estado protegido, ha sido reemplazado por una arquitectura contemporánea, anodina, fuera de contexto, malogrando, aplastando a la verdadera arquitectura tradicional que teníamos en la ciudad, ¿no? Y eso ha contribuido también todo lo que se ha hecho en el gobierno local en los últimos años, ¿no? Los planes maestros, ¿para qué han servido? No han funcionado para nada. El último plan maestro de Cusco ya dice, ¿no? Ya una cosa perversa que muy pocos en Cusco hemos reaccionado, ¿no? Prácticamente lo lotiza el bosque de Salesianos, ¿no? Porque dice que ahí se puede edificar y ahí se puede hacer hoteles. La única área verde que protegía el centro histórico ya lo tenemos que subastar, porque ya lo dice el plan maestro del centro histórico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Cusco? Creo que el modelo de gestión del patrimonio, ¿no? Tanto por la ley, tanto por esa gestión pública que ha habido de estas instituciones, que han tenido por la Constitución de la República, esa misión, ese rol de tutelar nuestro patrimonio cultural, no lo han cumplido. Tenemos que ver ahora otro, ¿no? Tenemos que comenzar a imaginar de que tiene que haber un punto de inflexión, porque estamos creo que ya en el momento más importante, porque si perdemos Machu Picchu, perdemos Chinchero, podemos perder Machu Picchu. Si perdemos Machu Picchu y Chinchero, perdemos el Cusco, ¿no? Por todo lo que se va a generar, por todos los impactos que va a generar, ¿no? Los pocos intentos de patrimonializar el espacio público en Cusco, por ejemplo, han sido un fracaso o han sido desechados, ¿no? Nadie defiende gestiones anteriores municipales, pero había un intento de peatonalizar la Plaza de Armas, y ya se peatonalizó. Era un espacio ganado, por lo menos para el peatón, en contra del vehículo. Pero esta nueva gestión, con una visión totalmente equivocada, que va contra la corriente del urbanismo actual, que es que la ciudad es para sus habitantes. La ciudad es para la vida y no para el automóvil. Ha vuelto, hemos retrocedido otros 100 años al abrir la Plaza de Armas. Son pequeños gestos, pero creo que todos los que estamos acá y este foro conociendo a todos ustedes, tenemos esa emoción, ese compromiso generacional. Quizás nos volvemos hasta Quijotes porque peleamos contra cosas tan imposibles de conseguirlas, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir en esa lucha, ¿no? Creo que Mariana nos enseña que desde donde está y todo, siempre a dar la lucha. Siempre está, con los problemas de Cusco está. No puede ser que nos rindamos ante el desastre que ha habido de Sapi, ¿no? No creo que debemos rendirnos tan fácilmente ante lo de Chincheros. No debemos rendirnos, creo, ante perder el bosque de Salesianos en Cusco. Son retos, creo que ahora más que nunca tenemos que discutirlos entre todos y tener una sola posición, ¿no? Los políticos están alejados, pero nos queda a nosotros como sociedad civil organizarnos como este foro y como ustedes, como el foro patrimonialista, que es también uno de los pocos desde la sociedad civil que da respuesta, que se hace oír, ¿no? Tenemos que hacerlo mucho más eso. Gracias. Gracias, arquitecto Enrique Estrada, por su intervención tan valiosa. En efecto, amigos, la intervención de Enrique Estrada no hace sino subrayar, evidenciar aún más esta herida sangrante, lacerante, viva que tenemos quienes amamos nuestra cultura, quienes amamos nuestro país y particularmente nuestro patrimonio. Tanto los ejemplos que ha puesto la doctora Mariana como los que pone Enrique nos están demostrando que aún actualmente se está dando lo que en estos colectivos hemos señalado, una depredación sistemática de nuestro patrimonio, particularmente del centro histórico de Cusco. Y quisiéramos decirle a Enrique, no estuve en una reunión anterior,
que menos mal estos colectivos siguen en pie de lucha. Y como sabes, se ha ganado el juicio para lograr que se demuela el Ceratón que ha destrozado los andenes incas. Y que sí se pueden restituir. La ciencia y la tecnología contemporánea pueden permitir restituir porque los elementos líticos están ahí, almacenados. Igualmente, la casa de Clorinda tenemos que lucharla. Igualmente, es un desacierto lo que está ocurriendo en el Museo del Pachacamac, también es cierto. Es cierto de que Sapi es el centro del mundo, Sapi raíz. Todo esto nos está revelando, amigos, que hay una política vigente que está permitiendo, y menos mal, tenemos que, menos mal, abrigarnos a la esperanza de que hay grupos como los nuestros que no permiten. En el caso específico de Chinchero, un colectivo, colega nuestro, fraternal nuestro, ha presentado, al igual que en el caso del Ceratón, una demanda de acción de amparo para que se pronuncie de una vez por todas, tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Ambiente, sobre la patrimonialidad de esos lugares, con todas las características que ha señalado Enrique. Bien, por favor. Está Blanca Lucho. Sí, entonces podemos... Correcto. Entonces damos el pase y la bienvenida a la doctora, también seguramente no va a querer que se le diga doctora, a Blanca Liz Gutiérrez, también conocida patrimonialista. Adelante, Blanca. Buenas tardes con todas y con todos. Y he escuchado muy atentamente a mis antecesores. Y justamente en lo último que tú decías sobre la acción de amparo, me estoy presentando como amicus curiae, o sea, como amiga de la Corte. Acabo de mandarle un escrito a Marco César para que presente, y con ese motivo he refrescado todo el asunto, todo el tema sobre el patrimonio. Yo voy a empezar con algo porque lo que han dicho es muy interesante porque son expresiones reales, pero lo que yo voy a hacer es un estudio jurídico un poco más sistematizado. Voy a empezar un poquito corto con la legislación sobre el patrimonio cultural nacional. El concepto de patrimonio histórico cultural en la legislación nacional peruana nace en el Perú en las primeras décadas del siglo XX. ¿Y debido a qué? A un movimiento, al movimiento indigenista, que por primera vez va a plantear el tema de la cultura indígena como algo, como un aporte a la cultura internacional. Entonces, hasta el siglo XX, donde nace, digamos, este movimiento, el desconocimiento y la actitud racista, hay que decirlo, y el desprecio por la portentosa herencia cultural era un sentimiento mayoritario, resultado de una mentalidad colonial, claro, y forjada en la conquista y fortalecida casi en 3 siglos de dominación española. De tal manera que la destrucción del patrimonio cultural fue una práctica vergonzosa, incluso desde las esferas del Estado. Eso lo sabemos, ya lo mencionó Mariana, sobre este asunto de Machu Picchu, por ejemplo, que era una huaca, y se vendía lo que se saqueaba de Machu Picchu, y yo he visto las piezas en el Museo Etnológico de Berlín. Se regalaban los mantos paracas, se rompió una entrada en Pachacamac, y bueno, en fin, era una cosa bárbara, pero hasta ahora, ¿no? El hecho de querer construir un aeropuerto en Chinchero, en un lugar altamente arqueológico, sin contemplar la legislación, ni el certificado del CIRA que se tiene que hablar, que trata del permiso, de que si hay o no hay vestigios arqueológicos en una zona, todo eso se ha saltado, y se acepta este proyecto. Es como construir un aeropuerto en Giza, cerca de las pirámides. Algo bárbaro, ¿no? En la necrópolis de Giza. Aquí estamos haciéndolo y se podría hacer en Chinchero. Los saqueos de las piezas arqueológicas con autorización del Estado indignó a muchos historiadores indigenistas de la época que influenciaron para la dación de esa ley muy importante, la número 6634, y que se crea un patronato de arqueología en 1929. Esto antes incluso de la Carta de Atenas, de 1931.
Esta norma, en su artículo 1, manifiesta que son propiedad del Estado los monumentos históricos existentes en territorio nacional, anteriores a la época del virreinato. Así se planteaba la norma, la 6634. Esta norma naturalmente tenía muchos vacíos y tuvo que ser reemplazada por otra norma que va a ser más amplia que esto el 3 de enero hasta de 1985. Esta ley va a ser mucho más amplia y va a hablar de, se va a crear un Consejo del Patrimonio Cultural de la Nación que tenía muchas más atribuciones que la anterior norma. Esta ley, que es la número 24047, posteriormente va a ser reemplazada o va a entrar en vigor, o va a estar en vigor hasta el 2006. Luego entrará la otra norma, la nueva, la 28296, que es el actual, que en el título preliminar de esta ley es referente al patrimonio cultural, es mucho más amplia. Esta es una norma muy interesante, pero que se le ha tratado de recortar, y es la que se está tratando de que esta norma no cumpla, no sea tan amplia como es. En la legislación peruana también la Constitución Política establece que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares de valor histórico expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales son patrimonio cultural de la nación. Pero hay otro documento interesante, que es el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, CIRA, documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existe ningún vestigio arqueológico en su superficie. Este documento es emitido por la Dirección de Certificaciones del Ministerio de Cultura. Sin embargo, como vemos, no se cumple. Para el caso de la construcción o del proyecto de construcción del aeropuerto de Chinchero, no se ha cumplido con esta norma. Sin embargo, sabemos que los movimientos patrimonialistas desde el indigenismo han impulsado la defensa del patrimonio, pero esto desde las bases, desde la organización civil, no del Estado. El Estado nunca tuvo interés y se coludió con muchos intereses económicos, o en esas épocas se coludieron con los latifundistas, con los gamonales, y no les importaba. Pero lo interesante aquí, yo he escrito en mi libro que se llama La globalización, la identidad y resistencia, justamente trata de los movimientos. A mí me interesa mucho la movilidad civil, porque eso en estos momentos tan difíciles como ahora se encuentra el Perú, va a ser los que vamos a organizar, detener, plantear, hacer retroceder normas y políticas desastrosas para un país. Respecto a la normativa internacional, tenemos las cartas de Venecia, las cartas de Atenas, de Cracovia, que son efectivamente, como decía mi antecesor, que hablan sobre la monumentalidad, que efectivamente son leyes sesgadas, que solamente van a proteger la monumentalidad, los lugares monumentales, pero, sin embargo, ya en las cartas del Machu Picchu, o sobre todo en la normativa internacional sobre los derechos culturales de los pueblos indígenas, se va a hablar ya no solo de la monumentalidad como patrimonio, sino sus costumbres, sus tradiciones, el entorno paisajístico. Y con esto nosotros vamos a tener que defender este nefasto proyecto del aeropuerto, porque en esta zona se va a destruir una serie de tradiciones y culturas que la norma dice que es muy importante para afianzar la identidad y los derechos humanos de los pueblos indígenas. Otro documento interesante es la Declaración Universal de la UNESCO respecto al patrimonio cultural, que afirma que es fuente de creatividad y toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales,
pero se desarrollan en contacto de otras culturas, siendo esta la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de experiencia y de las aspiraciones humanas. Y ante los desequilibrios, como lo que está pasando en Chinchero, en la ciudad del Cusco, que se producen actualmente en los flujos e intercambios de bienes culturales a escala mundial, es necesario reforzar la cooperación y la solidaridad internacional. Las fuerzas del mercado, por sí solas, no pueden garantizar la preservación y promoción de la diversidad cultural, clave del desarrollo sostenido. Ya. Entonces, en este contexto, tenemos legislación nacional, legislación internacional y una legislación más prometedora, que es la defensa de los pueblos indígenas, para hacer las defensas a futuro. Pero como conclusiones podemos decir que podemos plantearnos 3 puntos, ¿no? Que la globalización neoliberal de la economía y el negocio turístico insostenible ha banalizado los bienes patrimoniales, convirtiéndolos en simple mercancía para el turismo. Un ejemplo de este postulado es el caso del proyecto del aeropuerto de Chinchero, las construcciones hoteleras en el Cusco y la destrucción del patrimonio. El Estado peruano, otra conclusión, es firmante de todos estos documentos internacionales, cartas, documentos que amparan el patrimonio cultural y que debe cumplir porque es firmante. Los derechos culturales, un tercer punto de los pueblos indígenas, son parte integrante de los derechos humanos. Al destruir el patrimonio cultural, estamos atentando contra los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y eso es muy peligroso. Por ahí tiene que ir la lucha. Por otra parte, al final, esta construcción, por ejemplo, del aeropuerto y de los hoteles y todo esto no trae beneficios económicos a la ciudad del Cusco. Estamos viendo ahora con la cuestión de la pandemia. Se benefician las transnacionales y nos hacen creer que nos estamos beneficiando a los cusqueños. Se arregla, digamos, el rostro, la monumentalidad para mostrar al turismo, pero vemos la falta que hace en el Cusco de un buen hospital. Están tuburizadas las áreas de la periferia, se destruye el paisaje natural, de la cual somos nosotros los cusqueños los perdedores en esta situación, por lo que no nos hagan creer de que el turismo es la panacea. Eso es un negocio. El turismo va a haber siempre y el turismo es bueno, pero no el negocio turístico como se plantea desde los negociantes como este señor Aliaga, que ya es casi propietario del Cusco y ni siquiera sabemos, y ha habido gente aquí que ha votado y le ha estado aplaudiendo a Atila, este depredador de la cultura inca. Entonces, yo termino diciendo de que también no tenemos que sentarnos de brazos y solamente hablar, sino acercarnos más, culturizar, y está bien, es una iniciativa esta Universidad Yacha que debería convertirse en una universidad popular para llegar a los sectores pobres y a los sectores incultos, porque hay gente con mucha plata pero muy inculta, de hacerle comprender que la identidad es parte de los derechos humanos y que la identidad construye a ricos, a pobres, a blancos, a negros, a mestizos, nos da una seguridad de ser humanos, de no perder, de no tener Alzheimer, de no olvidarse de quiénes somos y a dónde vamos como peruanos y posicionarnos en esta difícil economía que es la globalización neoliberal. Entonces, yo doy un mensaje, digamos, optimista también para que sigamos con nuestra lucha, siempre felicitando a Yache. Yo siempre estoy atenta, yo también he sido víctima del COVID, yo y mi esposo, pero sin embargo estamos ahí y tenemos que continuar luchando. Gracias. Gracias, doctora Blanca. El turno sería del arquitecto Oscar Chara, quien, dicho sea de paso, tuvo a su cargo en unas gestiones anteriores la gerencia del Centro Histórico de la Ciudad del Cusco, y bajo su liderazgo se trabajó una de las últimas versiones del Plan Maestro, no la que está vigente. Y participó ahí la sociedad civil, pero como todos sabemos, y lo ha puntualizado otra vez la doctora Mariana Mull,
ese plan maestro entre gallos y medianoche, lo dijo también Enrique Estrada, fue revisado y actualizado bajo los intereses de quienes ostentan el poder, ¿no? Entonces, tirando al tacho la otra versión que tuvo la participación de la ciudadanía. Arquitecto Oscar Chara, su turno de intervención. Bienvenido. Amigos, buenas noches, en especial a Mariana, bueno, la doctora Mariana, que sí prefiero decirle, y a todos ustedes. La verdad es que sí, yo he tenido una participación directa en esto de la conservación del centro histórico. He formulado casi la totalidad del plan maestro, pero igual que el arquitecto Luis Enrique, yo también me sorprendido cuando yo dejé este plan en el Consejo ya para su aprobación. Después yo, por razones varias, renuncié porque eso no tenía sentido ya permanecer. Sin embargo, vino otro arquitecto después que yo estuve y le incluyó esos detalles que está haciendo notar el arquitecto Enrique, en donde se botaba bosques y se suavizaba, digamos, de alguna manera esta norma. Pero realmente, para el control del patrimonio, algunas veces yo escuchaba cosas significativas como que el turismo es como fuego, que puede calentar tu olla, pero sin embargo también puede quemar tu casa. Encontrar este equilibrio es la parte fundamental, digamos, para los términos conservacionistas. Sin embargo, también la normatividad que uno puede sacar desde las instituciones son los elementos que permiten afinar todas estas barbaridades que se han podido ocurrir. Ya con Heraclio, con Tica y con el grupo patrimonialista, vimos, por ejemplo, los grandes errores que había en el caso Sapi. Lo denunciaron, hicimos todos los casos. Yo todavía soy, en este caso sí puedo decir, el feliz poseedor de un juicio que hasta ahora lo lleva Heraclio conmigo, en donde se iba a cerrar desde la plataforma del Colcampata, ya no se iba a ver la plaza de armas, no solamente del reloj de la compañía para arriba. Y pues cuando llegó ese documento a mis manos, tuve que tomar la valentía, digo yo, de no firmar esa licencia, por lo que los abogados de esta empresa me decían, oye, ni tu casa te va a alcanzar porque esta cosa nos las vamos a llevar, y es un juicio hasta ahora que lo sigo llevando. Yo digo, ¿cuál es la finalidad de perseguirme ya a estas alturas 4 años? Pues lo que quieren es que un juez les firme esa licencia que yo me negué a firmar. Bueno, pero por ahí va la cosa. Pero refiriéndonos al término de lo que es patrimonio, yo cuántas veces también, igual que ustedes lo habrán visto, que cuando uno está por fuera del país o simplemente caminando por las calles del Cusco, te encuentras con un abogado, un taxista y un vendedor, y uno dice, oye, ¿qué tienen en común estos señores? Y es su patrimonio. Los dos se sienten orgullosos. Inclusive, digamos, alguien decía que la forma más hermosa de ser peruano es ser cusqueño, porque cuando salen fuera al extranjero nuestros compatriotas, inmediatamente se vuelven admiradores de este nuestro patrimonio, sea Machu Picchu, el Cusco y todo lo demás. Entonces, el cuidado de esta ciudad y de estas ciudades viene desde lo que podemos hacer directamente, es controlar la normatividad. Alguna vez, bueno, yo ya tengo 60 años hace unos días, pero me acuerdo que cual parvada de palomas se bajaban de San Cristóbal, de San Blas y de todos estos sitios, muchos niños viendo y dirigiéndose a sus colegios. Hoy esto se ha vuelto algo raro. Lo que vemos son tiendas, hoteles, y por ejemplo, cuando yo estuve en esta gestión, pusimos una normatividad en donde dijimos máximo 40% comercio, 60% vivienda. Y lo interesante fue que algunas propiedades que en ese entonces costaban $3,000 el metro cuadrado, sé que terminaron por los 800 y siguen bajando. Pero hay una palabra que no es muy común para los que trabajamos en este tema de conservación de ciudades, que se llama gentrificación. Bueno, pues la gentrificación es lo que está ocurriendo con el centro histórico y con muchos centros históricos, en donde se va expulsando a los ciudadanos, a los pobladores. Hasta me dio pena alguna vez en San Blas, había una última tienda que se volvió en cajero automático, y esas cosas terminan haciendo una ciudad que va perdiendo personalidad, y al último, ese abogado, ese taxista o ese limeño que camina por fuera,
ya no se va a sentir tan orgulloso de esto que es nuestro patrimonio común. Por eso yo felicito al Foro Patrimonialista o al patrimonio que hace estos foros, porque en este conjunto, sea mediano o en gran paso, es el primer inicio para la defensa de estos valores que tenemos, que solamente van a poder existir y continuar en el tiempo, siempre y cuando haya gente como ustedes, como nosotros, que podamos defender esta identidad identidad de cultura y valores y tradiciones. No obstante, yo creo que es necesario que tengamos que cuidar esa identidad cultural que implica fortalecer la identidad nacional. Entonces, sí, somos un grupo interesante, pero que tenemos que tener la capacidad de ser un grupo que se expande, casi digo un virus, que es una mala palabra ahora, que está por todo lado. Entonces, sea por nuestras razones personales, culturales y todo lo que conlleve a esta renovación funcional de las ciudades y cuidar su vulnerabilidad. Mariana ha sido clara, Luis Enrique ha sido claro, la doctora Blanca, mi amiga, también ha sido clara, en que si es que nosotros no estamos atentos a generar los espacios, yo digo normativos porque por ahí va el control del patrimonio, van a empezar a transformar hasta que en algún momento ya no nos sentamos identificados con la ciudad. Pasa muchas cosas. Pasa porque tiene que ver con la globalización que ocurre con nuestros patrimonios. Bueno, en mi opinión, y creo que en algún momento coincido con ustedes, el mayor peligro que ocurre que se cierne sobre nuestro patrimonio cultural es su devaluación paulatina. Pasa que cuando yo estuve trabajando ahí, y lo veo ahora como arquitecto externo, que es muy fácil para la gente construir sin licencias. La forma de ejecutar una multa es bien difícil. Esta depreciación genera una inercia entre nosotros que si no fuera por los grupos como ustedes y como nosotros, que somos, yo diría que hasta radicales en la defensa de esta globalización, hace que todavía no se esté perdiendo. Pues ocurre que hay un mercado capitalista. Yo creo, y reitero mis primeras palabras, de que el turismo es como fuego. Puede calentar nuestra casa como la puede incendiar. Entonces, este afán mercantilista que nos domina, tenemos que controlarlo. Es una muestra y es una marea que está viniendo. Quizás por estos tiempos de pandemia se hayan parado, pero ya es un ataque concreto, como lo hace notar el arquitecto Enrique, también ocurre en Chincheros. Machu Picchu es un hecho que yo veo en Machu Picchu, en un campamento minero que lo único que hace es extraer y extraer lo más que puede de Machu Picchu sin importar mucho la conservación patrimonial. Y todo esto tiene que ver con la identidad y con una palabra que debería ser también quizás la más importante que tengamos, que se llama legado. Legado significa de que si hoy estamos defendiendo todas estas cosas que han sido claras, como Mariana en exponerlo, o el arquitecto Enrique, que hay que defenderlo, entonces esta palabra legado es lo que nos va a llevar a que hemos sido útiles o inútiles en ser capaces de heredar una ciudad, un monumento arqueológico, inclusive patrimonio inmaterial, a nuestras siguientes generaciones. La verdad es que solamente que con el tiempo que ahora que ya nos está, digamos, jugando en contra, es que tenemos que ser capaces de mantener, yo lo pongo en los términos de los que alguna vez he trabajado, en generar una normatividad que nos respalde. Porque no es solamente alma, corazón y vida, sino, Blanca ha sido muy clara, que tenemos que estar dentro de los procesos legales, de normas y reglamentos, y ojalá haya tiempo para alcanzarles. Yo he sido un atrevido para hacer un manual para la conservación. Voy a hacerles llegar una copia a ustedes, pero también viene este detalle
en que la intervención por intervención de monumentos, Heraclio es testigo que hemos peleado en algunos casos, porque no solamente es la intervención puntual pura de un monumento como lo que hacía referencia en la Casa Hacienda o el mismo Machu Picchu o cualquier iglesia, pues los extremos de procesos de restauración también van contra el patrimonio. Heraclio y yo hicimos alguna vez, y les pongo casi ya para terminar el ejemplo más claro de lo que puede ser una institución que no restaura, sino renueva, reconstruye. Ya tuvimos un proceso complementario y largo por lo que era la capilla de San Francisco de Maras. Y lo pongo esto como ejemplo, pues se repite mucho. Voy a terminar haciendo una breve descripción de lo que ocurrió con esta iglesia, que tiene como antecedente hermoso que es la que sale por 1570. Vale decir que debe ser de las primeras iglesias que estaban ahí. Y solamente hace unos 3 o 4 años, resulta que cuando vimos en qué estado estaba, y me refiero ya como no del global, sino del particular que ocurre en el centro histórico de Cusco y en muchas iglesias y casas, es que, por ejemplo, a mí se me partió el alma cuando vi que de aproximadamente 6-7 metros de altura tiraban tejas desde 6-7 metros de altura y estallaban contra el piso. Y cuando yo dije y me quejé por qué había ocurrido esto, decían que se iba a renovar con unas tejas mecanizadas. Y luego yo alguna vez, entrando a la misma nave, había lajas de piedra, lajas de cerámica, en donde algún donador ponía sus iniciales, pues hacían notar que habían hecho este aporte. Y cuando fui, después le habían metido pico y habían puesto ladrillos de alto tránsito hechos en Bolivia. Las paredes habían sido restauradas con criterio hotelero. Originalmente esto, les hablo de una iglesia que ya tenía por 150 años, estaba hecho a mano. Se notaba la mano, la textura, la irregularidad, todas estas formas. Y después vino alguien que se trajo una regla y los puso en términos hoteleros, así, hermosos. Esta iglesia estaba flotando sobre un mar de pasto. Y luego a alguien se le ocurrió que por seguridad le ponían grandes veredas y terminó estando sobre una losa de concreto. Y esto es un tema largo que podríamos conversar mucho tiempo. Pero la suma de estos pequeños detalles, de ese techo de San Francisco de Maras, que era una cosa así media doblada, y cuando ustedes la vuelven a ver ahora está perfectamente alineado, la suma de estos detalles es pérdida de nuestra identidad y que afortunadamente tenemos el foro patrimonialista que puede cuidar de estos pequeños detalles también. Bueno, yo agradezco esta oportunidad de hablar por un momento con ustedes de este tema que me conmueve mucho a mí, porque yo sé que si no hubiesen personas como ustedes, cuánto más nos hubiesen atropellado, cuánto más se hubiese gentrificado la ciudad, cuánto más hubiese dejado de ser lo que es nuestra casa, nuestra razón de ser. Y nuevamente digo la palabra que a veces me gusta mucho, el legado. ¿Qué vamos a legar de esto? Y esa es en el trasfondo que yo veo en este foro patrimonialista, es la intención de que haya legado. Y legado es lo que vamos a dejar a nuestros hijos para que nos recuerden, sabiendo que sí hemos luchado, sí hemos hecho lo mejor y lo más que hemos podido, y sobre todo que sí lo hemos logrado. Bueno, gracias Lucho, y voy por terminada mi exposición. Gracias arquitecto Oscar Chara. Usted ha señalado al final otro caso específico de depredación de nuestro patrimonio, la mal entendida renovación o restauración de la iglesia de Maras. Y bueno, entonces grupos como los nuestros tienen pues que defender como un derecho humano nuestro derecho a la cultura, nuestro patrimonio cultural, nuestro legado, porque así estamos defendiendo nuestra identidad y nuestra dignidad. Le toca el turno de intervención al señor Jorge Calero. Si está dispuesto. Adelante, señor Jorge. Arqueólogo Jorge Calero. Muy buena noche, no sé si me copian bien. Sí, sí, los estamos viendo bien. Ya.
En primer lugar, quiero agradecer al Foro de Patrimonialistas, a Yacha y Universidad, por organizar este Rimanacuy, Defensa del Patrimonio Monumental en su 4ª edición. He escuchado con mucha atención a los anteriores expositores, a la doctora Mariana, aunque no le gusta que le digan doctora, pero hay una posición bien clara en el tema de la conservación del patrimonio monumental. En primer lugar, ¿quiénes son los que están interviniendo básicamente este tipo de patrimonio? Son los arquitectos y los ingenieros. Los arqueólogos nos dejan de lado. Y esto básicamente por una política errada que debería denominarse Ministerio de Incultura. Porque básicamente políticas culturales no las tenemos a nivel nacional. Siempre nosotros vamos a ser como cusqueños una sucursal, ¿no?, de esta institución centralista. Machu Picchu genera una cantidad ingente de recursos económicos que simplemente se llevan a Lima. Y a nosotros, ¿qué nos hacen? Sus ministros dejan que se permita construir hoteles en la ciudad Puma. Que se les perdone las deudas, ¿no?, de las sanciones administrativas que se les pone. Heraclio, Cereceda y Tica Luisar saben muy bien este tema, y todos ustedes. Ahora, el asunto es el siguiente. En todo lo que es conservación de patrimonio cultural, la mano que debe intervenir es la mano del arqueólogo, como líder de estos proyectos, pero están poniendo arquitectos. Hace rato escuchaba al señor Oscar Chara, que él decía, en una iglesia han hecho esto, esto, esto. ¿Quiénes son? Son los arquitectos y los ingenieros. Porque un arqueólogo está entrenado para ser científico, está entrenado para medir eso. Entonces, ese es un primer problema que se tiene. Pero los arqueólogos no levantan la voz, porque básicamente no les van a dar trabajo en el Ministerio de Cultura. Los tienen oprimidos. Algo igual también el día de hoy he visto con los guías de turismo. Les están generando otra categoría de gente que va a guiar sin título y sin honores en los lugares arqueológicos, pero muy tímidamente salen los guías de turismo a reclamar. Y les digo, pero salgan con más fuerza. Es que simplemente los operadores de turismo, que son también los que nos generan el problema, a los patrimonialistas, los que están agrediendo nuestro patrimonio cultural, ellos también controlan ese tema. Nosotros nos estamos enfrentando a un poder económico. ¿Cuántos de nosotros no tenemos juicios? No tenemos cuestiones legales por defender el patrimonio cultural de la nación. Particularmente, yo cuando era funcionario del Ministerio de Cultura, denuncié 7 casos de corrupción. Los corruptos están dentro del Ministerio de Cultura y yo estoy fuera. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, el otro problema que nosotros tenemos, básicamente en la defensa del patrimonio cultural, que cada grupo defiende sus intereses. Ahora escucho a Mariana Mull y estoy con ella en el tema del Museo de Pueblo Libre. Ese museo no debería moverse de ahí. Es el museo donde el padre de la arqueología peruana lo fundó, lo movió, juntamente con Balcarce. Y eso es un monumento histórico. Es la historia de nuestro país. Y en este bicentenario no se está respetando eso. Se ha hecho otro mamotreto, ¿no?, cerca a Pachacama, y con vicios grandes de corrupción, donde están metidos un montón de exministros, ministros, y básicamente se va a trasladar ahí, poniendo en riesgo esas colecciones tan valiosas. Y eso hay que decirlo claro. Es el patrimonio de todos los peruanos. Esto no es un bosque que se va a volver a cortar, se vuelve a sembrar y otra vuelta vuelve a salir. El patrimonio cultural se destruye una vez y nunca más lo volvemos a ver. Así de claro es la cosa. Entonces se va a llevar este museo que básicamente tiene todo un problema de filtración de aguas del mar. Y esto pone en riesgo esas colecciones. Entonces eso debería haber un voto de protesta a nivel nacional. Tibiamente a veces lo decimos nosotros, tibiamente, ¿no? Hace un rato escucho gente culta y gente inculta. No hay cultos ni incultos. Cada uno conoce su sociedad, su propia cultura. Lo que nos falta a nosotros como intelectuales, entre comillas, ¿no?, poder agarrar y poder llegar a la gente, poder concientizar. Si no concientizamos a la gente,
hacemos trabajo, como quien dice, de las bases, no vamos a poder defender el patrimonio. Vamos a seguir hablando entre 4 o 5 personas. ¿Qué está pasando con la Universidad San Antonio Abad del Cusco? Yo me acuerdo, cuando había el tema de varios hoteles que destruían el patrimonio cultural, salían a las calles los estudiantes, viajaban a Machu Picchu y defendían el patrimonio cultural. Ahora no salen ni a la esquina. Y eso que yo soy docente de esa escuela, docente contratado. Entonces, básicamente, lo que está sucediendo ahora es de que simplemente los poderes fácticos en el país también están conformados por los poderes del turismo. Se tiene la sentencia de Sapi, y la sentencia de Sapi ordena la demolición. Existen todos los registros de esos muros, de esos andenes, para poderlos volver a poner en su sitio. Los elementos líticos están en esos patios, pero no quieren. Dicen que se va a destruir hasta cierta parte, se va a poner ahí. Hay una serie de arreglos y componendas. Los únicos que están peleando son los patrimonialistas, ¿no? Esta organización que defiende el Cusco. No hay más. ¿Cuántos arqueólogos están vinculados en esa defensa? Ninguno. ¿Por qué? Porque los tienen oprimidos. Si ellos comienzan a defender el tema de SAPI, comienzan a trabajar el tema de SAPI o defensa del patrimonio, simplemente no les van a dar trabajo o les van a trabar sus trámites en el Ministerio de Cultura. Entonces la corrupción está a ese punto. Ahora, el otro tema referente a lo que es los museos en el Cusco. Básicamente, lo que está sucediendo en el Cusco, tenemos diferentes museos. Un museo moderno no lo tenemos. Y esa es una vergüenza. La capital del Tahuantinsuyo no tiene un museo digno del Cusco. Se quiere llevar la colección del museo de la Casa Concha o Museo Machu Picchu a Machu Picchu, a un lugar altamente de riesgo, donde puede salir el río y puede generarse un problema y la pérdida de este material. Hay inconsciencia también, pero hay intereses detrás de eso. Yo me acuerdo mucho, cuando una cúpula de Lima pedía que se traiga la colección de Yale, pedía que juicio, que no sé qué, perdieron. Richard Burger y Luces Salazar convencieron a la Universidad de Yale y trajeron la colección. Están las actas, están todos los documentos. Se ha montado un museo. Ahora, esa misma cúpula quiere hacer que ese museo sea desarticulado y llevado ese material a Machu Picchu. Yo pregunto, ¿no hay material de excavaciones arqueológicas en Machu Picchu que se pueden exhibir ahí? Y aún así, ni siquiera deberían exhibirse, porque ese lugar donde quieren hacer el museo, ¿no?, que está siendo construido a través de diferentes contrataciones por terceros, que ya se ha gastado 2 millones de soles y ni siquiera se ha puesto una sola piedra. Y esa cúpula sigue manejando ese tema. Ahora, el otro tema referente a lo que es Chinchero, a lo que es todo el patrimonio cultural de Cusco. A nuestra vista se está interviniendo la ciudad de Cusco ahora, con el pretexto de cambiar tubos. La calle esta que está al frente del Coricancha, las calles del centro del Cusco, se están abriendo, se está metiendo maquinaria, se está pisando la cabecera de los muros. ¿Estamos diciendo algo? Entonces, en nuestras narices se está pasando. Yo no me refiero exactamente a los patrimonialistas, sino nos referimos a todos los cusqueños. La gente ve, mira y se va, porque no está concientizada. Nos han monopolizado tanto que simplemente la gente ahora en este tiempo de pandemia está buscando qué comer. Y ese es otro problema también que tenemos álgido. Y dentro de ese problema ha salido algo importante. Voy a compartir a todos ustedes en el WhatsApp luego este asunto. Resulta que ha salido una resolución, la número 048-2021. Es una resolución que ha emitido básicamente el Ministerio de Cultura, en la cual ya está iniciando la transferencia de las direcciones desconcentradas de cultura a los gobiernos regionales. Bingo, Machu Picchu no está pasando. Toda la plata de Machu Picchu se está quedando de nuevo el centralismo limeño. Y ha salido una ordenanza regional, la 176-2020, en la cual están pasando a la Dirección Desconcentrada de Cultura
como a la Gerencia Regional de Cultura, en el cuarto estamento. Están minimizando a la institución, a una de las instituciones más grandes del Cusco. Entonces, los intereses no solamente son también de estos señores que manejan el tema turístico, sino ellos manejan la DIRCETUR y el Ministerio de Cultura. Entonces, ese tema también es preocupante. Para terminar, yo lo que quiero pedirles a toda la ciudadanía del Cusco es lo siguiente. Nosotros venimos y descendemos de una sociedad tan maravillosa como la del Tahuantinsuyo. Y nosotros mismos estamos haciendo algo por defender nuestro patrimonio cultural de la nación. Día a día se está destruyendo. No estamos haciendo mucho. Y los que hacemos nos están persiguiendo, nos están dejando solos. En ese sentido, ya para terminar, quiero recordarles 3 cosas. Yo recuerdo cuando Daniel Estrada Pérez puso como escudo del Cusco el disco Echenique, ahora llamado Sol del Cusco, ¿no? O escudo del Cusco. Me acuerdo mucho que por ahí hubo oposición, y justamente hubo oposición de ciertos intelectuales del Cusco, que también fueron los que pidieron la devolución. Qué curioso, ¿no? Es un elemento mucho más antiguo de lo que encontró Bingham en Machu Picchu, y ellos, Daniel Estrada pedía que se devuelva, y ellos decían que no se devuelva, ¿no? Entonces, agarraron y lo amenazaron a Jorge Flores Ochoa, Daniel Estrada, ¿no? Trató de poner este escudo y se opusieron, y eso lo debe saber su esposa, quiénes se opusieron y por qué se opusieron. Después que Daniel Estrada salió, este escudo quería ser cambiado. Manuel Chávez Bayón y mi persona, todavía como estudiante, dimos sendas conferencias en defensa de este ícono, de nosotros los indígenas, y se quedó. Entonces, es interesante, compañeros, ¿no? y personas que son patrimonialistas, decirles que básicamente el tema de la defensa del patrimonio no es de uno, es de todos. El tema de Chinchero es sumamente preocupante. Ha habido cambios en la DDC, mafiosos. Se ha sacado al jefe de CECIA, se ha sacado al jefe de Catastro, se ha sacado al jefe de lo que es calificaciones. Se ha hecho una serie de movidas porque dentro de esa pampa donde se va a construir, se pretende construir el aeropuerto de Chinchero, se han encontrado vestigios incas y preincas. Básicamente, lo que me han informado mis estudiantes es que hay Huari y también hay Quilque, y hay harto. Entonces, ese tema también nos están dejando ver. ¿Por qué no podemos participar nosotros? Ahora, con este decreto que se está dando, con esta resolución ministerial, la número 48, se está desconociendo a nosotros los cusqueños. Los actores culturales del Cusco deberíamos formar el Consejo Regional de Cultura, y los actores culturales del Cusco, los gestores, deberíamos nombrar a los directores de la Dirección Desconcentrada de Cultura, así como se hacía antes. Los antiguos formaban el Patronato de Arqueología del Cusco y estaba conformado por todas las autoridades y los actores. Entonces, de eso también debemos luchar nosotros. En mi condición de asesor de la Comisión de Cultura del Congreso de la República, hemos hecho sendos reclamos, pero siempre hay manos que hacen traspapellar los papeles. Siempre hay manos que están detrás de estos temas. Entonces, nuestra lucha no va a terminar hoy día, recién está empezando. El tema de Chinchero se va a venir sí o sí, porque ya se están dando los contratos. Hay cuestiones económicas fuertes ahí. Así como Vizcarra también recibió coimas, habrá otros que están recibiendo coimas. Entonces, el tema de defender Chinchero es grave. Y yo lo que les pido, por favor, ¿no? Ahora se está transmitiendo a través de una página de los estudiantes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, del Centro de Estudios Mascaypaycha. Pedirles a los jóvenes también que nos acompañen. Es el futuro. Yo me acuerdo, hace 20 años, lo veía a David Ugarte luchando por Machu Picchu. Ahora ya lo veo a David un poco mayor,
y nos toca a nosotros ahora defender nuestro patrimonio. Igual también a los estudiantes de arqueología. Ahora me verán así, cuando yo sea mayor, ellos tienen que defender y tienen que empezar a aprender. Con eso termino. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor arqueólogo Jorge Calero, por su emotiva y documentada intervención. Solo manifestarle que gracias por recordarnos de que esta conferencia, este Rimanacui sobre la defensa del patrimonio, está siendo transmitido por el Facebook de Mascaipacha, que es un centro de investigación de la Escuela de Arqueología, de la cual pertenece el arqueólogo Jorge Calero en su calidad de docente. Muchas gracias a los estudiantes que están colaborando y que en este momento en vivo y en directo están transmitiendo esta conferencia, esta intervención bajo el nombre de Defensa del Patrimonio. Bien, ahora sí concluimos el turno de panelistas, invitando a la doctora Tika Luisar para que cierre estas intervenciones. Adelante, Tika, por favor. Sí, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Yo quisiera pedirte, Luchito, antes de terminar, que demos más bien el uso de la palabra a Gilberto Muñiz. Y yo solo quiero hacer una referencia. Compartimos plenamente la exposición de todos, saludamos la exposición, las intervenciones de Mariana Mult, del arquitecto Estrada, el arquitecto Oscar Chara y del arqueólogo Jorge Calero. Bueno, los felicitamos, igual de Blanca Liz Gutiérrez, ¿no? Compartimos plenamente y no queremos repetir lo que ellos ya han expuesto. Sin lugar a dudas, es cierto que estamos viviendo un momento bastante difícil en la coyuntura nacional, pero simultáneamente ocurre que no es que se ha parado la depredación y la destrucción de nuestro patrimonio, sino continúa. Por un lado, el tema del abandono de nuestro patrimonio monumental, de nuestro patrimonio cultural en todos los espacios, sean centros históricos, monumentales, museos, etcétera, que continúan desapareciendo poco a poco. Ni qué hablar en el caso del patrimonio cultural religioso, que es otra historia, ojalá que lo podamos tocar en otra oportunidad con mayor tiempo. Pero a partir del año 2014, podríamos decir, cuando tiene nacimiento la Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa Social, se suma a esta lucha de patrimonialistas que ha sido en diferentes generaciones, una lucha legal que ha conseguido una sentencia histórica tratando de que se restituyan andenes incas luego de que estos han sido depredados, afectados de manera irremediable. Es el conocido caso Sheraton. Pero al mismo tiempo que se consigue esta historia, se ve como una suerte de mafias, componendas desde los más altos niveles nacionales e internacionales, vienen interviniendo de tal manera que evitan que se ejecute la restitución de estos andenes. Por ello, en este momento, a pesar de tener una sentencia en ese caso favorable, hay una resistencia para ejecutar el mandato de la restitución de los andenes incas. Estamos en etapa de ejecución, pero estamos continuando una pelea legal que a momentos avanza, a momentos se paraliza y a momentos retrocede, producto de los grandes niveles de corrupción y el gran interés económico. Entonces, lo que todos ustedes han señalado es absolutamente cierto. Necesitamos potenciar la educación y la participación ciudadana. Necesitamos fortalecer los espacios de comunicación para salir de este espacio de ustedes, los guerreros patrimonialistas, que cada uno de manera individual o articulada va haciendo una lucha que en alguna manera se va conectando. Hoy día lo podemos sentir en este espacio colectivo. También nosotros lo hacemos desde el campo legal, pero no es suficiente, porque el poder y los tentáculos
de los intereses económicos que se benefician con la depredación, con la destrucción, con la mercantilización, es mucho más fuerte. Entonces, recojo las palabras de Jorge Calero, que dice, hay que potenciar todo espacio, toda vía de comunicación, de investigación, de trabajos, de conservación, de denuncias, etcétera, etcétera. Todo espacio, también en el campo legal, lógicamente, para permitir que no continúe la depredación. Bien nos ha recordado el arqueólogo Calero al señalar de que en este momento los atentados que se producen diario en la intervención del centro histórico son muy graves. Maquinaria encima de muros incas y a vista y paciencia de toda la ciudadanía. Antes, cuando ocurría la intervención de la calle Mantas, nos ponían calaminas hasta de tres niveles de calaminas. Y nosotros íbamos como ciudadanía a hacer agujeros en las calaminas para filmar y poder encontrar ese muro que se encontró en calle Mantas. Gracias a la intervención de la ciudadanía, pudimos visibilizar y evitar que los daños fueran mayores. ¿Qué daños? Retiran todo ese patrimonio y colocan la gran obra de tuberías e instalaciones de agua, desagüe modernas, sobre pretexto de la modernización de la ciudad, a cambio de retirar nuestro patrimonio cultural, sin que pase absolutamente nada de sanción de parte de las instituciones del Estado, porque allí también hay mafia dentro del sistema de justicia que no posibilita la sanción de estos. Entonces, requerimos visibilizar todo esto y que no quede solo en nuestro interior esa indignación, ese dolor que sentimos en cada destrucción. Visibilicemos más, potencialicemos la participación ciudadana y creemos que así podemos articular mejores estrategias de defensa y evitar que continúe desapareciendo día a día de manera sistemática nuestro patrimonio cultural. Eso es brevemente para poder dar paso también a las palabras de Gilberto Muñiz. Gracias. Buenas noches. Gracias, Tica. Ha sido invitado. Don Gilberto, por favor, lo escuchamos para una intervención Luchito, final. Sí. Lucho, yo quería preguntar si había espacio todavía para una intervención en relación al cuidado del patrimonio que yo pudiera aportar respecto a lo que se hizo durante la gestión de Daniel. Como se mencionó a Daniel Estrada, estaría interesada en mostrarle a los jóvenes que están escuchando, sobre todo a ellos, porque nosotros los presentes acá ya conocemos a los jóvenes de Mascaipacha. Disculpen, por favor, yo estaría de acuerdo que la señora, por favor, intervenga. Daniel Estrada fue uno de los defensores del patrimonio y eso nos sirve a todas las juventudes como ejemplo. Por favor, dejemos participar. No, a ver, no hay necesidad de hacer ese tipo de invocaciones porque esta es una tribuna libre, abierta, solo estamos regidos por las limitaciones y el tiempo. Entonces, además, por eso pregunto si hay tiempo. La obra de Daniel merece darle un espacio mucho más integral y creo que uno de los Rimanaki tendría que ser sobre la obra de recuperación de la cusqueñidad, de la identidad cusqueña y sobre todo de protección del patrimonio de Daniel, como un ejemplo cómo la decisión política puesta al servicio de los intereses del país puede lograr beneficios como los que son ostensibles en el Cusco. Entonces, con las disculpas del caso Emilce, yo creo que tenemos que programar una sesión especial referida al tema que ha sugerido, porque ahora, en unos brevísimos minutos, que sería prácticamente restarle importancia a esa tremenda obra. Gilberto, por favor, tus palabras. Yo personalmente, primero agradezco por la invitación y con todo gusto, a mí me parece que no hay nada mejor que cederle a la señora Emilce para que haga uso de la palabra. No tengo el menor inconveniente. Adelante, señora Emilce.
Señor Muñiz, bueno, no quiero estar en este ping-pong, ¿no? Pero a mí me parece de que el tiempo quizás sería muy breve el que queda para poder hacer una exposición respecto a la defensa del patrimonio y también que se hizo en aquella época, y también las ordenanzas y el código que se mandó juntamente con o que se hizo juntamente con el gran arquitecto que no recuerdo bien su nombre en este momento, se me escapó, para realizar el Código Municipal de protección de la ciudad histórica. Entonces, me parece de que podríamos, como dice Lucho, como sugiere Lucho, dejar un momento con más tiempo para poder poner este tema respecto a la defensa del patrimonio y las ordenanzas que se dictaron desde la Municipalidad del Cusco en ese tiempo. Justamente. Podríamos, perdón, y mantener, yo creo, también la comunicación con Mascaipacha, porque es interesante que ellos estén enterados de estos temas. Ellos no conocen mucho porque son jóvenes y no se han interiorizado de la gestión aquella. Entonces, yo te rogaría, Lucho, que continuara el doctor, el señor Muñiz, con las últimas palabras de esta exposición. Correcto. Gracias, Emilce, por tu comprensión, y también agradecer al arqueólogo Jorge Calero, quien ha hecho posible la participación de sus estudiantes del Centro de Investigación Mascaipacha, y por supuesto, desde ya los tenemos como aliados, como parte de este grupo que lucha incansablemente y indesmayablemente por los paradigmas que hemos puesto en evidencia esta tarde. Entonces, dicho esto, solo hablar del código difundido, promulgado durante la gestión de Daniel, que es su obra sobre la protección del patrimonio, ya es mucho que decir en términos de normatividad que tanto se ha hablado hoy día, ¿no? Bien, entonces, Gilberto, por favor, tus palabras, y luego invitamos a Julio para que cierre la sesión en su condición de rector de Yachay Universidad Libre de Cusco. Adelante, Gilberto. Gracias, Lucho. Trataré de ser lo más breve posible. En realidad, estoy maravillado al haber escuchado las exposiciones de gente tan ilustre como Marianita Mull, de PIS, el arquitecto Luis Enrique Estrada, la doctora Blanca Liz Gutiérrez Amanés, la doctora Tica, Luisa, tan gentil siempre conmigo, el ingeniero o el arquitecto Oscar Chara y el arqueólogo Jorge Calero. Yo quisiera terminar esta exposición tan breve indicando que la defensa y protección del patrimonio tiene que ser materia de una política de Estado definida, que esté dirigida a cuidar y proteger la intangibilidad del patrimonio natural, cultural, material e inmaterial. Esta política debe ser permanente e invariable, cualquiera que sea el gobierno de turno. Y a propósito, como resultado de este evento, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo para lograr que este pedido, este petitorio que se acaba de hacer a través de oradores de la envergadura que hemos escuchado, lleguemos a la segunda vuelta, lleguemos a los candidatos de la segunda vuelta para hacerles entender este problema, para que además se comprometan a cumplir con este gran propósito permanente y cusqueñista que tenemos por la defensa del patrimonio cultural y patrimonio natural. Termino diciendo que finalmente, si el Estado no lograra definir estas políticas, nosotros en la región podríamos lograr que por lo menos se logre una política regional
de defensa del patrimonio. Si esto ocurriera, tal vez nadie se atrevería a intentar siquiera construir un edificio en el casco monumental o construir obras de la envergadura que se tratan de construir, dañando el patrimonio natural. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Amigos, casi concluyendo ya este cuarto Rimanaqui, invitamos a Julio Gutiérrez para que en su condición de rector de IATSE Universidad Libre pueda cerrar esta sesión de Rimanaqui. Adelante, Julio, por favor. Gracias, Lucho. Gracias a todos los que han participado. Realmente ha sido una maratón excelente de conocimientos, de emociones, de amor por nuestra tierra y por nuestra patria. Creo que lo más patriota que se puede hacer en estas condiciones es defender el legado de nuestros mayores. Legado que está permanentemente en destrucción, en persecución, lamentablemente por quienes hacen uso de este legado para hacer plata. Siempre he dicho, me parece una contradicción de que el turismo sea tarea de todos, pero negocio de unos cuantos, y de unos cuantos que ni siquiera respetan, ni siquiera hacen que este patrimonio prevalezca para el futuro. Están destruyendo las casas. Estamos viendo cómo esas casas coloniales, para venderlas, las destechan, las llenan de agua para que puedan ir cayéndose de por sí. Y nadie hace pues nada, ¿no? En la época de Daniel salió un documento especial, ¿no? Que lo tengo por ahí, porque es un modelo que se debió haber seguido, pero no hay continuidad, ¿no? Viene una nueva gestión y borrón y cuenta nueva. Y allí, como han dicho quienes han participado de todo esto, sacan a los profesionales que son los encargados, que saben y que conocen, para poner a gente que está dispuesta a firmar, seguramente por unos centavos o por muchos dólares, ¿no?, la destrucción de nuestro patrimonio. Y seguramente que son también cusqueños. Lamentablemente así se ha ido perdiendo. Yo he estado y he ido a pelear incluso cuando hicieron un redescubrimiento del Poquencancha en la zona de Puquín. Las mismas personas que lotizaron ese lugar habían encontrado muros finos de piedra, ¿no?, que desde hacía tiempo se sabía que allí habían, y en Consuno, todos, habían hecho unos forados, unos huecos y ocultaron ahí las piedras. Ahora del Poquencancha queda apenas un muro maltrecho de cualquier manera, ¿no?, que es todo lo que queda de ese sitio, que era otro Inti Cancha, era otro Coricancha. Lástima, eso se ha perdido. Y así hemos ido perdiendo sitios muy simbólicos de nuestra cultura. El Poquencancha era el lugar donde estaban los quipus, las jelcas. Hay que leer un poco ahí las crónicas, los trabajos del doctor Porras Barrenechea, por ejemplo, que se refiere a las quilcas y tocapus, ¿no?, y habla de ese lugar. Lamentablemente eso ha ocurrido y siguen ocurriendo estas desgracias. Muy bien, yo quiero agradecer a todos los que han participado, a la doctora Mariana, no le gusta que se diga doctora, pero a Mariana le diremos, es amiga nuestra de tantos años, ¿no? Ella perdonará, los cusqueños somos así, nosotros no podemos saltar ciertas instancias, no podemos, debe ser algo de nuestro pasado, nuestro apego a las tradiciones, ¿no?, que tratamos de ese modo, ¿no? Llevamos en nuestro ADN. Me parece bien difícil a mí tutear a una persona que tiene
tanta trascendencia, ha caminado tanto por la vida y hecho tanto por nuestra tierra. A Enrique Estrada, mi hermana Blanca, que realmente ha hecho esfuerzos para participar, a Tica, nuestra gran compañera, nuestra amiga que nos apoya tanto, por ella y por el foro patrimonialista es que existe Yacha Universidad Libre, a Oscar Chara, que nos ha acompañado siempre, a Jorge Calero, un nuevo compañero que se suma aquí a la actividad que estamos haciendo dentro del foro patrimonialista y Yachay, y con mucha fuerza, con mucha energía. Igualmente a Luchito que nos apoya pese a sus limitaciones en la vista, etcétera, pues con tanto cariño, tanto amor por nuestra tierra, a nuestro Josco Japiche, creo que es Japiche, que es Japizca, es Oscar Liendo. Oscar, sin él seguramente no hubiéramos avanzado tanto. Él le pone empeño, fuerza, cariño, tiempo, para que podamos seguir en este empeño quijotesco de defender nuestra cultura. Igualmente a Emilce, que nos acompaña, nos apoya, nos ayuda en todo este tiempo. Ella ha hecho los contactos con Mariana, también con Enrique, y a nuestro maestro, nuestro guía, don Gilberto, cuya presencia pues, nos anima a seguir trabajando por nuestro patrimonio. Para todo esto está pues Yachay, está el foro, ¿no? Para que se escuche la voz de los profesionales, ¿no? A costa de sí mismos, ¿no? Están defendiendo el patrimonio, a costa de su esfuerzo. Hemos visto cómo están enjuiciados, algunos perseguidos, algunos amenazados. Todo eso hay que dar a conocer, hay que denunciar, que el pueblo cusqueño sepa, y su juventud también. Hay que sensibilizar a la juventud para que siga andando por este camino de defensa de nuestro patrimonio cultural. Gracias, Lucho, gracias a todos, un abrazo, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a Julio. Reiteramos nuestro agradecimiento a quienes han intervenido, a Mariana Mull de Franklin Peace, a Enrique Estrada, a Jorge Calero, a Blanca Gutiérrez, a Oscar Chara, a Tica y por supuesto a todo el público que nos ha seguido a través de la señal de Facebook del grupo Mascaipacha de estudiantes de arqueología de la Universidad del Cusco. Asimismo, queremos expresar que esta conferencia en diferido será transmitida por el canal YouTube del consorcio o del equipo de Quipu, cuyo coordinador y miembro de nuestro colectivo es Pavel Ugarte. Queridos amigos, con esto terminamos este cuarto Remanacui por la independencia del Perú. Los esperamos el próximo martes con un tema similar. Hasta entonces, muy buenas noches. Gracias. Tupananchiskama. Muchas gracias, buenas noches.